Esto bien. Después con esto, como pescado. ¡Pam! Oh, Dios mío. Tigre. Oh, como tigre. No quiero como tigre. Ajá. ¿Así? Ay, oo, pwede. Pwede, Joanna. Probar. Probar. Ayan. O, ganyan. O. Hi! Nako, ang init mga amigo. Grabe. Kita mo ang sikat ng araw. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Summer na po! Ayan. Summer na po mga amigo. At for today's video, tayo po ay mamimili ng susuotin ni Juan at Wesley dito sa Maya Shine. Ayan po kasi summer na po at ngayon lang ulit tayo nakapunta rito. So ayan, vamos a comprar para si aquí tanga. Así mucho. La verdad. Mucho tanga aquí. No tanga. Trae bien. Ay, esto tienda. Aha. Tingin kayo. Dito magaganda yung mga ano. Ayan, Johanna. Ganyan. Oh, ganyan. Ulala. Así. Ajá. Wesley, ito. Ten aquí. Quiero enseñarte. Así. Esto. Sí, compra para playa. Ayan, Joanna, ganyan. O, di ba? Voy a probar. Sí, probar. No. Joanna, esto. Ay. Joanna, esto. Dios mío. Pero un poco ropa para no ver todos. Mira. O, di ba? Hay que probar ahí dentro. Después tú hacer cámara así. No. Sí. Nosotros 2 días. 1 día, 2 días. Hay que probar. Otro Esto. buscar, mirar otro. Esto. Ya, Sí. Oh, ay, ay. Di ba? Para no todo ver. Oh, la, no todo ver, poner esto. Sarap. Sarap ganda. Tingnan picture ako ha kayo. Picture mo na. Ayan, picture. Ayan, Joanna, ganyan. No sé. Esto, Así, no sé, hay mucho ahí. Ven a mirar. Ayan po mga amigo, pipili tayo ng mga isusuot ni Joanna. Ayan, ito Joanna. Esto bien. Después con esto, como pescado. ¡Pam! Pescado. Fresco. Oh, la, la. Joanna, esto bien, ¿no? Sí. Ajá. Pero lo tengo que probar antes. No hay más. Ito, Wesley, ven a probar. ¿Qué? Molestar. Pero está bonito aquí, ¿no? Por eso yo saber. Ganda rito. Ganda-ganda ng mga... So, pasensya na Kuya Bedyon, hindi ka sumama. Kaya, problem mo yan. Ito. Esto, me gusta para Joanna, lala. Oh. Ganda, no? Está bonito, no? Mañana vestí. Está bonito, ¿ah? Esto también, ¿no? Pero tetas pequeñas. Peque- Tetas va a llegar ahí. No sé, depende de tú. Pwede probar. Ito pa, blanco. Ay, no. Blanco. Ang dami dito. Check mo. Ang ganda rito. Marami mabibili dito. So, ayan. Try mo lang, Joanna, kung ano mabibili mo. Tapos, ako po ay titingin din. So, para sa akin, maraming gusto tayong bilhin na dapat hindi ako mahilig sa ano. Actually, kahit ano lang ako. Ang importante sa akin ay
Actually, binili ko pa dito, okay pa rin hanggang ngayon. Ayan. Esto bien, está bien no grande, mejor pequeño. Así. Joana, tú puedes probar ahí. Probar. Sí. Probar. Traje de baño. No, cuando probar con esto. Sí, probar traje de baño. Traje no se puede probar. Ah, así. Sabe. Esto bien. Probar. Pero esto, comprar esto, ¿ha? Esto está bien. No digas esto. Esto está bien. Una día. Okay. Primera. Una día esto. Okay. Probar todo sa akin ko kere. Ako gusto ko. Nakakita na kayo? Kasha? Hindi kasha? Ito, marami pa rito, oh. Mga pang summer. Kung gusto mo maging ahas. Ayan, oh. Ayan. O, diba? O, diba, Joanna, oh? Como serpiente. Ulala. Serpiente, no. No quiere como serpiente. Así. Ayan. Tapos, ayan. Oh, Dios mío. Tigre. Oh, como tigre. No. No quiere como tigre. Pero bien con esto. Ajá. Así. ¿Así? Ay, oo, pwede. Pwede, Joanna. Sí, bien. Probar. Aquí, bien. Sí. Chancleta. probar. Ay. Así mucho. ¿Qué es? ¿Cortina? Como cortina. El francés huesote. No, cortina. Está la ventana. Está bien. No sé, no probar. Primera, esto para Joanna. Ok. Después, segunda, esto. ¿Esto? Yo puedo probar aquí. Pwede. Esto probar, pwede. Ayan. Oh. Oy. Ayan. Titingnan natin. Está bien? ¿Qué pasa? Oh, yan. O, ganyan. O, sí. O, di ba? O, sexy. No es grande. No, está bien. Está bien. Como grande, no. Está bien cuando apretar bien. Sí. ¿Por qué tu barriga pequeño? No, rato. Mi vientre me duele desde ayer. Pasa, Mucho baño. pasa ka to yung tiyan niya. Hapon pa. Grande. Grande? Mirar otro. Eso. Eso bien. Probar. Sí, probar poco. O tu, para tétanos está bien, no sé. Está, no sé, Sí, pero bien. probar. Así bien, no sé. Grande. Ven a mirar otro. Pero esto está bien. Esto probar. Pero esto bonito. Para playa. Ayan. Ikaw, Chuya, nagpili ka ba? Ay, ba yung ganito, mami? Ito. Estudyante. Estudyante. Ayun. Mami, ito, ay ba nito? Suot mo to, papakasalan kita agad. Kahit wag dalad daw. Ayaw. Ayan, ano pa ba? Tingin pa kayo. Marami mabibili dito sa Shailas, mga amigo. Dito kami usually nagbibili pag mga summer, ganyan. So, si Kuya Ben din po napakarami nabibili dito. Ayan, Joanna, okay na ba? Está Ben? Oo. Si Westy, nakakuha na ba si Westy? Westy, asa sa'yo? Ayan, Westy yan. Okay. Okay yan. Okay. Okay ba ta? Ayan. Esto again? No sé. Depende. Hanap kayo ng maganda. So, ayan po mga first summer nila sa Pilipinas sa talaga ng mga pinaghahandaan ni Joanna ang pagpunta namin sa dagat. At ito ang pangako ko sa kanila na magdadagat po kami. Yes po. Magdadagat kami para po ma-relax naman po ang bawat isa. Kaya, ayan.
Esto? No. Probar. Pwede probar. Mhm. So, ano pa bang inaantay ninyo? Magdagat na rin po kayo. Kaya lang, sa mahal po ng gasolina mga amigo, parang ewan ko, okay ba magdagat? Salamat naman po sa ating supporter. Mga medyo ano yung ano natin, medyo mahal po ang ating medyo mahal na yung ating gasolina ngayon. Matindi ngayon, 100 plus na. Hindi makatarungan. Ayan po. So, okay na yan. Finish? Okay. Okay, para Wesley. Mas gusto mo largo? Mas gusto mo malaki? ¿Está bien? Oh, okay. Porque así, rosa, negro, zapatilla negro. Oh, vale. Y también esto, arriba. Okay. Ikaw, Joanna, okay ba yan? O pequeño? Pwede? Pequeño? Ay, que probar. Ikaw, Kylie, may nakita ka ba, Kylie? Bakit naman? Ayaw mo. Oo. Dapat kasi magsuot ka ng mga ganito. Bakit? Anong tong? Ayun, ang ganda. Ano ko si Lola? Si Lola Eden. Oo. Kylie, ayaw magsuot ng ganito? Yung mga ganito? Ayaw mo? Bakit? Ang ganda nga nito eh, oh. Kylie. Ang ganito. Chuchin, ikaw. May nakita ka ba, nak? Ito, may matuturo ako sa'yo. Maganda. Oo, halika. Tuturo ako sa'yo. Halika rin eh. Ayaw mo ba nito? Ano? I-try mo yung ano. Ito. Para kiyan. Try mo to. Ayaw mo bang halika dito, nak. Dali. Ito. Aha. Ate sa iyo. Aha. Saan yung kay... Ito walang pambata. Chuchi, walang pambata. Sorry naman. Kaya tayo ng iba. So... Asa na ba? So, meron pa tayong, ayun, ang ganda-ganda nito. Ito yung binili ko before, yung mga ganito. Maganda siya, mga amigo. Yung ganito kong style. Ayan. Yung mga ganito mga pinagbibili ko before. Okay pa rin siya. Aha. Nayagar? Probar? Okay, probar. Aha. Probar at ay atras dentro. Ito white, what color? Colored lang siya. White daw, white. Pure white. Pure white hanap mo. Oh, no ay white. No ay blanco. Okay lang daw. Ayan, okay na yan. Size daw, size. Taya. Kaya dicho. Esto grande. Sí, hay que abrir. Open. Oo. Para sa kanya, small lang yata no? Medium para sa kanya. So, medium para kay Kuya Wesley. Dito kayo bibili. Yan, yung mga amigo, yung mga ganyan nila. Actually, maganda rin yung mga short dito eh. Yung mga ganito. Parang gusto kong bumili ng ganitong short. Diba? Bili nga ako ng short ko dito. Ganda rin siya. So, eto mga napili ni Joanna, mga amigo. Peace net. Kulay asul. Ewan ko kung gusto niya to. Ayan. And then ito ang pangmalyakasan ni Joanna. Pues si serpiente, ayan o. Anaconda. May nakita na kayo? Okay na? Hanap na kayo? Ay, hanap pa kayo ng no, está bien así. Mas mejor. Con
No, mas mejor esto. Anaconda. Mas maganda. Ayan, oh, ganda nito. Eh, dapat si Joanna nagaganito eh. Maganda sa kanya, ganyan. Oh. Esa? No quiere? Ayan na. Entrar? Oh, okay. Entrar. Entrar. Okay. Finish. Finish. ¿Qué más? Está camiseta ya es más. Ah, camiseta ahí. Ay, camiseta ahí. Oh. Okay. ¿Dónde está? Está bien. Esto está. Wait, espera, wait. Esto bien. Esto okay. Esto bien. No sé. Es de ver. Ayaw niya. No sé. Probar. Sige, probar. Probar un poco. Eso. Sí, un probar poco puede. Puede probar. bien? Sí, hay que probar para ver. Con esto. Probar con ropas. Sí, puede. Probar con ropas. Hasta más bien, más bien. No, va, está bien. Ay, Johanna, esto está bien, ¿no? Esto bien. Está bien. Esto de aquí. Esto. Sí, yo tengo esto uno. Yo también. Yo visto. ¿No? Sí, very good. Oo. Esto bien. No, esto bien, Johanna. Yo tengo esto uno. Con camisa blanca. Hay que probar esto. No sé. Pero esto más bonito. Yo quiero grande. Bonito es. Esto. Esto. Ujú. Más grande. Esto. No, esto más grande. Solo sacamos aquí. Esto bien, Johanna, ako. Yo tengo esto uno. Pero hindi na akong ganyan. Pero hay que probar. Aha. Maganda nga ganyan eh. Yo quiero esto también. Yo tengo esto. Pero hindi na akong ganyan. Ganyan yung mga uso ngayon. Aha. Hanggang... Okay. Entra. Entra. Oh. No llegar. Iwiga. No llegar ko. No llegar con tu culo. No llegar. Así. Oh, llegar. Ajá. Bien. Ganda kaya. ¿No está bien? Bien. Para mí. No sé, depende de tú cuando tú quieres. Yo quiero grande así. Cambia. Oh, ay no. ¿Qué habla? No, vengo. Rosado na. Ayan na po. Ay, serpiente de Guinea. Oh, sí. Así. Serpiente de Guinea. Joanna. Así. Okay. All right. Ayaw niya, hindi niya gusto. Ahas. Ayan po mga amigo, i-try na ni Joanna ito. Okay? Tingnan natin kung kakasya kay Joanna. Bawa na ba na nang Okay. Oh. Adi. Bawa na ba ako? Si, oh, di ba ganda. Así con playa. Así, Aha. Así. Ajá. Así. Macy's, colegio. Okay. Pa. Segunda. Okay. Okay. Hawak mo ang beat, na 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 na. Hawak mo ang beat, na 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 na. Opo. Molestar. So, ¿dónde para Joanna? Okay, una día. Una día. Segunda día con esto. Okay, para pescado. Ayan. ¿Qué más? Ano ba yung magkakasama dito, ma'am? First day. Para vestir ropa. Yan po. Ito pong apa. Oo, yung apat ay magkakasama. Kasi, Joanna.
Kompleto. Esto. Dami esto. Ayan. Con esto. Okay. Finish. Ayan. Yan na po sa kanya. Ayun sa kanila to. Puti po ito. 10. At ready na po mga amigo sila Juan at Westy sa summer dito sa Pilipinas. Kaya po abangan nyo sa mga susunod na araw ang aming summer special dito sa Pilipinas. At first time nilang nilang magdadagat. Ano kaya masasabi nila sa dagat na pupunta natin? Saan ba tayo pupunta? Abangan nyo po mga amigo. Abangan nyo po.